buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos 3 temas. Uno, ya está con nosotros Hugo Javier González, más conocido como Hugo Javier, candidato colorado para la gobernación del Departamento Central. Con él vamos a hablar acerca de sus propuestas para el departamento. Ya estuvo con nosotros en otra edición anterior el candidato liberal. El segundo tema, vamos a hablar acerca de la Fiscalía. ¿Podrá la Fiscalía soportar la injerencia política y económica en los próximos años? Y el último tema, para el segundo tema vamos a estar con la doctora Victoria Acuña, y el último tema sobre los desafíos para el próximo gobierno preparados en un compendio por Fernando Masi, Rubén Gaete y Rudy Elías, en materia de educación, en materia de infraestructura, en materia de salud, en fin, vamos a hablar con estos expertos sobre lo que prepararon para los candidatos. Después de la pausa, ya estamos con Hugo Javier. ¿Qué tal, Hugo Javier? ¿Cómo estás? Contento, feliz, un poco cansado después de una intensa campaña de 3 meses y medio. ¿Cansado ya? ¿Te falta todavía? ¿Te falta hasta abril? Vos no te, sí. ¿Sabes por qué digo cansado? No tenés derecho para estar cansado vos hasta abril. Mentalmente, te resumo, 3 meses y medio de campaña, dije después, voy a descansar después de ganar. Gané. Y si por ahí ganás, menos todavía vas a descansar como gobernador. Ahí va a ser peor. Digo nomás, hago nomás un recuento rápido. Los 3 primeros meses de campaña, gano y voy a descansar por lo menos una semanita. Termina, 17 de diciembre, falta el colegio de Lambaré. Otra vez le pasa Navidad, Año Nuevo con la incertidumbre, con la espina acá, que van a impugnar unas mesas, que van a... todo guerra de nervios. Y guerra de nervios. Llegó enero 7 y volvimos a ganar ahí. Llegamos a 105.880 votos históricos en una interna para un gobernador. Y dije, ahí voy a descansar. No, y empieza que añetete, que honor, que no se juntan, que no hay el abrazo. Y esperamos la proclamación, se hace la proclamación, todavía del todo no. Pasa y después otra vez, esta semana nos juntamos, gracias a Dios, anteayer se abrieron las compuertas. Llegó un momento muy feliz en mi vida después de... ¿Cómo fue la charla entre Carte y Marito en esa reunión? Empezó a hablar Horacio, dio su postura, donde acá no hay condicionamientos, acá vamos a trabajar todo por el partido y cuenten conmigo incondicionalmente. Marito, tenés todo mi apoyo. Hablamos todos nosotros, dimos nuestras opiniones. ¿Eran todos de honor colorado los gobernadores presentes? Sí, los 11. Los candidatos, sí. Los 11 candidatos. Y al dar todas nuestras opiniones, después Marito también salió y dio su posición firme, seguro, convencido, y ahí me tranquilicé. Es más, estaba sentado así, al costado, a la diestra del presidente, y le invita y se sientan juntos en la cabecera, y ahí se hace la foto, y se empieza a transmitir una actitud de seguridad, de integración, de que de verdad iban a pelear por el Partido Colorado. Y ahí me tranquilicé. Ahí dije, ahora voy a acelerar. A partir de ahí, empecé a hablar con los referentes de Añetete, con quienes no... ¿Hablaste con Marito? Sí, hablé con Marito. Mañana mañana hay otra reunión. Mañana nos vamos ya a caminar juntos. ¿Y en principio qué acordaron? ¿De qué hablaron? Hugo, vos tenés que ser el gobernador central. Queremos la gobernación para el Partido Colorado Central. Es demasiado importante. Nunca desde 1989 a esta parte gobernó el Partido Colorado Central. Desde la Constitución del 92 pasaron 5 periodos, pasaron 25 años y nunca. ¿Y sabes por qué? Porque el Partido Colorado se ha dividido. Siempre. ¿Y es fuerte la división en Central? Es muy fuerte, siempre fue muy fuerte, porque terminan las internas y quedan heridas muy abiertas entre los propios movimientos internos del partido, que cuando el gobernador llega para las generales, llegan divididos. Hoy día, por aritmética pura, yo creo que ganamos, porque al ser más afiliados en el Departamento Central, casi 700.000,
y los liberales no llegan a 400.000. Por aritmética pura, ganamos si llegamos unidos. Siempre perdimos porque llegábamos divididos. ¿Y qué te hace creer que esta vez va a ser diferente? Que vas a poder aglutinar a todos los de Colorado Añetete, y a los heridos. Desde el primer momento, yo me lancé como el candidato de la unidad. Vengo del sector privado y en el trabajo de los 3 meses de las internas trabajé con los 4 movimientos internos sin pelearme con nadie y sin agredir a nadie. Imagínate, el no agresión de entrada, yo ya vine con eso, pensando en las generales. Ni siquiera a mis adversarios del otro color no me referí mal nunca, porque también al ganar en las generales voy a trabajar con ellos desde agosto. O sea, yo voy a largo plazo, porque de verdad estoy convencido de que si alguien empieza a pensar más en su país, dejando de lado los intereses personales, va a llegar a ser historia en este país. El día que un gobernante piense en el pueblo como prioridad y sea más patriota, va a cambiar el Paraguay. ¿Qué te hace creer que la gente te va a apoyar? Tenés, 13 de 19 intendentes en Central son liberales. Eso pesa a la hora de las elecciones. Manejo de recursos, manejo de personal, los ambientes que se conocen, los barrios donde se tiene a gente más dependiente de la municipalidad o del caudillo. ¿Cómo vas a enfrentar eso, esa desventaja de que la intendencia está más cantidad de manos liberales que colorados? Esa ventaja que está mencionando también tiene su desventaja. De las 19 intendencias, 13 intendencias liberales y 6 coloradas hacen que ocurra hoy día algo que es discriminación. Las intendencias de Luque, de Limpio, de San Lorenzo, después Guarambaré y Luque, reciben, o sea, envían ellos el impuesto inmobiliario que le corresponde para la gobernación, sí, de 15%, y la gobernación debe retribuir en obras. No ocurre porque son intendencias de otro color. A lo que voy es, yo voy a acabar con la discriminación. A mí no me importa, son liberales o colorados de cualquier color. Yo voy a trabajar con todos los intendentes de todos los colores, porque la necesidad no tiene color. Sí, además son todos paraguayos. A eso voy. Tenemos que pensar primero como patriotas, como paraguayos. Si pensamos solamente en colores partidarios y dejamos de lado los colores patrios, se va perdiendo el amor a la patria. ¿Y cómo los colorados cómo vas a lograr que los colorados se unan en esos lugares donde son fuertes los liberales, por ejemplo, donde los resabios y los enojos no perduren? ¿Cómo vas a hacer? Ya lo logré. ¿Cómo lo lograste? Ya lo logré, porque yo vengo del sector privado y no, como te digo, no le debo... No le debe favores a nadie. Vengo a trabajar honestamente por el Partido Colorado, por el bien del Paraguay. Va a haber un colorado en la gobernación por primera vez en la historia, gobernador electo, porque ahora tenemos un gobernador colorado provisorio. Sí, provisorio. Carlitos Saldívar, que ya está preparando el terreno para que yo asuma en agosto, si Dios y la gente así lo permite. Yo creo mucho en Dios, creo en la Virgen, creo en la patria, creo en la gente, creo en mi país, conozco a mi país. Los 19 distritos de Central yo ya recorrí de punta a punta, le di vuelta en los últimos 21 años que tengo de profesión. Y ahora, te cuento una anécdota. Esto que tengo aquí en mano es el relevamiento de datos. ¿Viste? Nosotros somos de la vieja escuela, sí, que anotamos todo, apuntamos todo. El cuadernillo de Lugo que siempre anotaba. Y aquí están todos los 19 distritos con los pedidos de Ña Juana, de Don Pablo, de Don Pedro, de la Comisión Vecinal de San Francisco, de Nueva Italia. De esta calle se asfalta porque es de los liberales y del otro barrio no se asfalta porque es colorado la comunidad. Cosas así como que falta agua en el panel. Pero se puede ser tan tonto. Todavía se sigue pensando así. Te juro. No se hacen obras porque hay una mayoría colorado liberal en determinada zona. Te doy con nombre y apellido. Sí. Don Papi Sanabria Cantero me invita a caminar por las calles de Nueva Italia. Sí. Llego hasta el centro, vos llegás y ves una doble avenida preciosa. A la izquierda el barrio San Blas y a la derecha el barrio San Francisco. El barrio San Francisco, camino de tierra porque son todos colorados. El barrio de la izquierda San Blas, todo asfaltado. Y cuando los colorados gobernaban en Nueva Italia, ¿por qué no asfaltaron todo eso? Y la intendencia cambió después y ahí
No llegó el progreso. Y hasta ahora no llega. Hasta ahora no llega. Qué mezquinos son. Realmente eso es mezquindad. Eso es lo que mezquindad. yo quiero acabar, con la discriminación. Nueva Italia es riquísima. Entre Nueva Italia, J. Augusto Saldívar y TA se puede convertir en el supermercado de Asunción. En el proveedor de... Sí, yo no sé por qué qué chiste tiene traer alimentos preelaborados si nuestros propios agricultores lo pueden producir. Hay una riqueza inmensa en el departamento central. ¿Y cuáles son las necesidades que encontraste en el departamento? ¿Cuáles son las principales necesidades de la gente? En estos últimos 25 años, Central se ha convertido en un cinturón de pobreza. Entrar a Nueva Italia, Villeta, salir del casco urbano, 1 kilómetro nomás. Y te vas a encontrar que falta agua, falta luz, falta puestos de salud. ¿Cuántos asentamientos tiene el departamento central? Más de 1000 asentamientos. Son gente que vienen de otras zonas del país. Pasa que le ven a y Central... se juntan, sí. Le ven a Central como el departamento de las oportunidades y es así. Y van migrando del norte y del sur y convierten a Central en cada vez más grande el cinturón de pobreza y necesitan asistencia urgente. Esos asentamientos, mal llamados asentamientos, territorios sociales, necesitan urgente atención. Yo recorrí gran parte en este tiempo. ¿Qué tipo de atenciones prioritarias necesitan? Salud, educación, agua, no tienen agua. Luz, no tienen luz, puestos médicos ni te cuento, ¿no? Nada. De techo, no tienen en cartón, estamos hablando de techos de cartón. Es triste ver cómo están viviendo. Y eso se puede trabajar con un buen equipo de acción social. Ahora, ¿y por qué los caudillos locales? ¿Por qué los intendentes? ¿Y por qué finalmente la gobernación no hace algo por los asentamientos? ¿Qué explicación te dieron? Que ellos prácticamente no son tenidos en cuenta, que son territorios de marginales, ni siquiera quieren entrar ahí. Me decían, vayan de ella ni más que bebes. No, pero ya tú, yo me voy, con los brazos abiertos me reciben y me expresan su necesidad imperiosa y su deseo de ser parte de la sociedad, integrarse, que merecen un techo digno, que también son paraguayos y merecen atención. Y golpeando puertas, ya voy abriendo puertas a ver qué se puede hacer por ellos desde la SAS, desde la ESAB. Eso se puede, una vez en función de gobierno, voy a trabajar muy de cerca con ellos para ver la forma de titularles, hacerle el catastro, de que vayan habitadas, de que tengan el techo propio y gestionar que tengan agua y luz. Se puede hacer. El gobernador tiene que ser un gestor de las necesidades reales de la gente y tiene que ser el brazo ejecutor de las políticas públicas del Estado. Ahora, te pregunto, lo que vos me estás diciendo son tareas de los intendentes. Es decir, que le vas a tener que hacer trabajar a los intendentes. Pienso crear ¿Cómo trabajar con los intendentes si son de otro signo político? Y lo que van a buscar es tu fracaso. ¿Querés que la gobernación te ayude? Vení a trabajar conmigo. ¿Querés que te retribuya tus impuestos en obras? Vamos a trabajar. Vení, en esta mesa se va a formar el Foro de Intendentes de Central para trabajar en causas comunes como los problemas limítrofes entre distritos, causas comunes como erradicar el dengue, causas comunes como dejar de enviar desperdicios a la cuenca del lago. Hay mucho por hacer. Es solo voluntad y gestión. Hasta ahora nadie se preocupó por eso. Ninguno de los gobernadores que pasaron tiene que reunirse con los intendentes, tiene que reunirse con las comisiones vecinales, tiene que golpear las puertas de los ministerios. El gobernador tiene que ser un gestor. Le falta voluntad, falta gestión. No hace falta hacer un máster en administración pública. Necesitamos solamente buena gestión, buena voluntad y transparencia, honestidad y patriotismo. Ahora, y en los últimos días te criticaron por el tema de González Daer. Estaba leyendo hoy justamente, porque como tenía la entrevista contigo, ¿verdad? Y leo que evitaste responder. ¿Es cierto eso? No, ¿Es una piedra en el zapato hoy del Partido Colorado hablar de González Daer? El tema de Óscar lo tiene que responder Óscar, ¿verdad? Hugo tiene que responder por Hugo y Óscar por Óscar. Por decirte, Alegre está cuestionado, Lugo está cuestionado, Filiciola está cuestionado, Camilo está cuestionado. Y yo no me puedo seguir al juego a los que quieren que González Daer sea el único corrupto del Paraguay. Eso lo va a determinar la justicia. Y la justicia tiene que ser igual para todos, para pobres y ricos, para fuertes y débiles. Claro, pero hay principios que marcan la vida de cualquier autoridad.
¿verdad? Y sienta principios y sienta posiciones que incluso pueden ir contra su mejor amigo o contra su hermano. Porque finalmente se gobierna para todos, no se gobierna para un partido. El beneficio es para el partido si finalmente hay un buen gobierno. Pero lo que se busca es la calidad de vida de todos los que viven en una zona determinada. Y hay posturas que marcan, ¿verdad? Me da la impresión, los políticos son, yo espero que nunca te conviertas en un político que evade respuestas o preguntas, evade preguntas, no contesta directamente y empieza a culpar los males ajenos para no decir lo que realmente siente. Creo que te eligieron porque sos auténtico, ¿verdad? Creo que le ganaste a Peta porque la gente en el Partido Colorado te vio como una persona más auténtica, que no está contaminada del discurso político. Y por otro detalle más, me sienten igual que Parte, ellos. sí. Entonces, saben que yo vengo de la calle, saben que me trabajé toda la vida, que lo que tengo me lo gané trabajando, y creen en esa honestidad. Y a esa gente no le voy a defraudar. Usted en el partido, ya en el partido, ¿no creen que este tema y como todos los partidos tienen sus pecadillos y sus pecadores, pero ustedes no creen que afecte a la campaña el recordatorio permanente de Víctor Bogado, de Ibáñez y de González Dari y de otros? Ya los liberales tendrán a su Cardoso y a Efraín Alegre y a otros más seguramente. Y la izquierda tendrá a Camilo, a Lugo, a quien sea. Pero eso puede afectar, vos ves que en Central puede afectar o no esto. Teniendo en cuenta esto que pasó de los votos cruzados dentro del Partido Colorado. Sí. Puede afectar, puede debilitar. Por eso no hay que permitir, no hay que seguir el juego. Pues esto es un juego mediático justamente para tratar de debilitar al Partido Colorado. El Partido Colorado merece respeto, un partido grandioso, centenario. En el mundo no hay un partido político que tenga 130 años y la cantidad de afiliados que tiene. ¿Cierto? Como es una gran familia, Hay buenos y malos. Hay buenos y malos. Como es una gran familia, también hay grandes inconvenientes, grandes discusiones y grandes problemas. Pero también hay grandes resultados. ¿Sí? Sí. Y vas a ver, en abril vamos a hacer historia. Vamos a tener al primer gobernador colorado en la historia de la República del Paraguay electo por voluntad soberana y popular. Bueno, pues te sigo insistiendo, Hugo Javier. ¿Qué estrategia van a tener para enfrentar ese poder que tiene del control de las intendencias el Partido Liberal? Y yo, en lo particular, voy a seguir apostando por la unidad, porque es aritmética pura. 400 no le puede ganar a 700. Si los 700 llegamos unidos y a eso le sumamos los votos independientes con los que cuenta este servidor. ¿Te crees capaz de conquistar muchos votos independientes? Y es la gente de ataque, la gente que me siguió siempre, la gente que estaba esperando, que me decía en las internas, Hugo, sea una y media afiliada a Botasendere. Algunos liberales también me decían, Hugo, yo no estoy de acuerdo cómo están actuando en mi partido, voy a votar por vos. Ya quiero que llegue las generales. Rápido aprendiste a ser político, ¿eh? Rapidísimo. Es que yo siempre hice política. En el club se hace política, en la escuela, en el colegio, No, pero en política partidaria. Política partidaria. Hice un curso rápido de 3 meses y medio. Sí, curso rápido, eso, efectivamente. Bueno, y si tenés que poner énfasis en 3 temas en Central, ¿cuáles serían? Te hablo como papá. Yo quiero para mis hijos que estudien, que trabajen y que lleguen seguros a casa. Eso es el resumen de estos 3 meses de campaña. Educación, empleo y seguridad. Capacitación para el trabajo, con seguridad para lograrlo. Capacitación. Hay colegios técnicos departamentales sustentados por la gobernación que podemos, trabajando con el Ministerio de Educación, la malla curricular, que terminen ya como bachilleres técnicos, incubando ya en una empresa que la gobernación gestionó para que se instale en la ciudad y que ya trabajen ahí. ¿Sería capaz de denunciar a un intendente colorado que mal usa los fondos del FONACIDE y lo malversa en otras fuentes que no sean la provisión de leche o la infraestructura? ¿Sería capaz? Totalmente.
Por darte un ejemplo, para mí me parece un terrorismo. Con el vaso de leche no se juega, con el alimento de Sí, los niños no se juega, no se totalmente de juega. acuerdo. No puede, sí. Eso es lo primero que vamos a hacer desde esta gobernación, poner la casa en orden. Si no podés ordenar que le llegue un alimento escolar a un niño, hay un serio problema de organización, para no hablar de corrupción. Es decir, que le puede decir sí, si encuentro motivos de hecho de corrupción, cualquiera sea el intendente, no te hablo solamente de Colorado, los vas a denunciar. Te pregunto esto porque se sabe cómo se dilapidó gran parte de esos fondos que eran para educación. Y no hay un solo intendente ante la justicia. No hay uno solo. Y ni gobernador tampoco. Entonces, por eso te pregunto, ¿serías capaz en un departamento tan importante como Central de tomar No la lanza solamente- y denunciarlos? No solamente a un intendente, sea quien sea. Sea quien sea. Sea quien sea. Reitero, la justicia algún día va a terminar la corrupción en nuestro país, pero alguien tiene que empezar trabajando con honestidad y transparencia. Y eso yo voy a hacer en la gobernación, porque esa es mi historia de vida. Yo siempre trabajé. Como te digo, no seré un máster en administración pública, pero administré bien todo lo que hice hasta hoy. Por algo mi programa duró 21 años y sigue al aire. Por algo las radios que administré llegaron al número 1 o por lo menos al top 10. Por algo los eventos masivos que organicé llenaron estadios y generó fuente de trabajo para muchísima gente. Hasta hoy mucha gente está trabajando de la industria que yo creé hace 21 años. Toda la industria, no te hablo de... Cuando yo empecé había una radio tropical, ahora hay 100 en todo el país. Había un boliche, ahora hay 100 empresarios, grupos musicales. Tenía contado con los dedos de una mano. Hacía uno por programa, ahora me falta tiempo, hay 10 por programa. Te olvidás de eso por 5 años, ¿no? Por 5 años sí. Después Te retirás de la radio por 5 años. Sí, Y del mundo del espectáculo. después de ganar dejo todo. Si es que llegás a ser gobernador. No solamente al llegar a gobernar, después de las internas, ya me voy a concentrar en el periodo de transición hasta agosto. De ahí ya tengo el plan de los primeros 100 días, ya está trabajando mi equipo técnico en los primeros 100 días de gobierno, y el proyecto no solamente a 5, a 15 años de gobierno, porque esto hay que dejar legados para las generaciones venideras. Ya no es solamente pensar en nosotros, empezar en nuestros niños, empezar en las generaciones que van a venir. Hay que dejar de ser egoísta y pensar, bueno, ahora nosotros pensamos solamente en ganar las elecciones. No, yo pienso en ganar las elecciones, asumir y hacer historia, dejar legados. Quiero que mis hijos, que mi familia, que mis amigos se sientan orgullosos de mí. Yo no voy a manchar mi nombre, mi marca, mi historia de toda una vida, ensuciándome con un vaso de leche o con un tallarín de oro o con lo que... Una construcción Una mal hecha. construcción mal versada. Por eso voy a tener un equipo de finanzas de primera. El administrador va a tener un fiscalizador, va a tener un auditor. Cuando llegue a mí el pedido va a estar supervisado por 3. Y otra vez, yo personalmente con mi gente de confianza vamos a verificar que esa comisión vecinal exista, que ese club exista, que ese puente o ese camino exista. No que se lapide el dinero del ¿Santi Peña erario. está trabajando contigo? No. No, Él está de vacaciones o trabajando en algo, no sé, pero no lo estoy viendo más. no la estás viendo. Bueno, te deseamos éxito y se comprometió, antes estábamos charlando, antes de iniciar el programa, se comprometió para un debate con el candidato liberal y vamos a organizarlo. Ya nos dio el plazo, vamos a ver si su contrincante liberal acepta para que lo tengamos y para que debatan y para que la gente del Departamento Central y de todo el país sepan cuáles son las protestas de los dos candidatos. Éxitos en la tarea política, Hugo Javier. Muchísimas gracias. Yo les digo, no tengan miedo de involucrarse en la política. Yo soy el ejemplo de que trabajando honestamente se puede llegar a la meta, llegar a un punto de realización con el que llegué y después utilizar la política para hacer el bien. Sí existen los malos políticos que utilizan a la política para lucrar. La política es buena, es linda, busca el bien común por definición y a eso tenemos que apuntar. Utilizar la política para llegar a la gente y servir. Muchas gracias, me encomiendo a Dios, a la Virgen y a ustedes para que ganemos en abril y hagamos historia juntos. Hugo Javier González con nosotros. A la vuelta de la pausa con la fiscal Victoria Acuña, es la presidenta de la Asociación de Fiscales. ¿Podrá la Fiscalía contra la injerencia política económica? A la vuelta de la pausa, ya volvemos.
tal, doctora Victoria Acuña? ¿Cómo anda? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Otra vez, cada vez que usted tiene conflicto, nosotros le invitamos. ¿Verdad? Porque queremos saber... a ver, PETA dice que no es una amenaza ni una presión cuando les avisa que hay un artículo que dice que ustedes tienen que actuar de determinada manera en las investigaciones que realizan. Sin embargo, ustedes consideran que esa es una presión. ¿Cómo se puede entender? Bueno, en realidad hay que hacer una aclaración en el sentido de que nuestra reacción fue teniendo en cuenta las publicaciones que salieron en un diario de gran tirada de nuestro país, en donde la expresión era: se le advierte al fiscal que está investigando una causa abierta que si no imputa será pasible de enjuiciamiento. Sí. Entonces, si eso no es una amenaza, me gustaría que me definan, me den otra definición de amenaza, en razón de que ahí nos dicen, si usted no decide... Sí, les condicionan. Si no decide A, usted va a tener una sanción B. ¿Verdad? Si no hace en este sentido. Y sube de tono esta circunstancia, ¿por qué? Porque no está hablando cualquier parlamentario, está hablando un miembro del Parlamento que forma parte del jurado de enjuiciamiento de magistrados y es aquel que puede solicitar el enjuiciamiento de un fiscal que puede implicar la destitución de este. Entonces, esa fue la llamada de atención para nosotros, porque ya, como he mencionado en otras ocasiones, hace más de 10 años que venimos luchando por este tipo de prácticas. Y lo que no queremos es que se vuelva a repetir con los nuevos miembros. Tenemos la esperanza que con esta nueva conformación cambie. El jurado de enjuiciamiento está saliendo de una crisis justamente por este motivo, ¿verdad? Y sin embargo, aquellos que se enarbolaban diciendo de que la institución tiene que ser independiente, antes de que inicien las sesiones, el jurado ya tiene este tipo de manifestaciones. Eso nos preocupa. Y ustedes mismos en su momento nos dijeron, usted, y creo que con una entrevista con usted mismo me había dicho, ¿usted cree que esto va a cambiar, que esta forma de actuar de los miembros del jurado? Yo le dije, yo tengo la esperanza y creo que también nosotros los gremios somos los más interesados que esto cambie y los gremios tenemos que ser los custodios de que así ocurra, ¿verdad? Eso lo hicimos de hace años. El año pasado nomás también tuvimos una gran repercusión con comunicados, que es una forma de expresar nuestras decisiones gremiales, con relación a la destitución del doctor Isaac Ferreira, que el jurado de enjuiciamiento había resuelto un año antes. Nadie tenía conocimiento de esa resolución y posteriormente se le notifica. Así como también la suspensión de oficio por parte del jurado del colega Ángel Ramírez. ¿Y de otros fiscales? Y de otros fiscales. Y de otros fiscales también. Y que nunca, es decir, ni la Corte siquiera se enteró. Eso que están dos miembros de la Corte dentro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Tampoco se enteró la Corte ni envió una notificación de la suspensión de estos fiscales. Es decir, que ellos supuestamente estaban suspendidos por el jurado de enjuiciamiento, pero seguían en funciones durante más de un año. En esa condición de suspensión, supuestamente. Claro, siguen. Porque algunos siguen en funciones. Por eso le digo, este tipo de prácticas es lo que nosotros queremos que no se repita. Fue muy pernicioso para todos. Totalmente de acuerdo. Le pregunto algo. ¿Hace cuánto tiempo usted es fiscala? Yo hace 16 años que soy fiscal. Hace 16 años. ¿Hace cuánto que ve presiones? ¿Hace cuánto que siente presiones? Bueno. ¿Y por qué los fiscales, que son nuestros representantes y deben tener nuestra máxima confianza de que van a garantizar nuestros bienes, nuestros derechos y nuestras vidas, se callaron durante tanto tiempo? Ahí es lo que no coincidimos. Nosotros nunca nos callamos. Lo que pasa es de que nunca hubo una crisis como esta en el jurado.
Entonces no se visualizaba mucho la lucha gremial. Yo le digo, esta lucha gremial viene de hace más de 10 años. Imagínense que la Asociación de Fiscales del Paraguay, cuando se modifica la ley del jurado en el año 2009, plantea una acción de inconstitucionalidad contra la misma que hasta ahora no se resolvió. No se define. Hemos urgido, nos hemos manifestado, hemos ido a hablar con los ministros de corte. Se cambiaron los ministros de corte y nosotros seguimos esperando que se resuelva una acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué no informan? Informamos. Lo que pasa es que también la información es tan vertiginosa que hay circunstancias que van pasando, ¿verdad? Hoy mucha gente dice, bueno, ahora la Asociación de Fiscales. ¿Por qué? Porque hoy está en el ojo de la tormenta la Fiscalía, la Fiscalía y el jurado, ¿verdad? Y antes no se visualizaba, o antes, ¿qué es lo que se decía? Se decía, no, esto es un corporativismo y le están tratando de defender a un funcionario corrupto. Nunca defendimos un funcionario corrupto y estamos de acuerdo y siempre estuvimos de acuerdo de que se juzgue la conducta de los representantes de la sociedad, pero cuando amerita, no por intereses personales de los miembros del jurado. Pero usted sabe que los audios, lo que revelaron los audios es algo que todos sospechábamos que ocurría, no teníamos confirmación. Los audios confirmaron el tráfico de influencias, que se negocian imputaciones, que se negocian liberaciones de personas que pueden ser culpables o pueden ser inocentes. Es decir, lo que finalmente nos revela y que creo que es lo más perverso de todo es que no hay justicia. Claro, de hecho, y esa es una circunstancia particular, porque en esos audios se habla de connivencia de funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial, con miembros del jurado, que no es la generalidad. ¿Sí? No es que todos los funcionarios, todos los fiscales forman parte de una rosca. No es así. Eso también nosotros habíamos criticado en un comunicado y toda la prensa salió a decir, claro, se sienten ofendidos porque generalizamos. Claro que nos sentimos ofendidos aquellos que no formamos parte de ninguna rosca. Claro que nos sentimos ofendidos aquellos. Usted me dijo, ¿cuándo tienen presión? Siempre tenemos presión. Siempre tenemos presión de los plazos que tenemos que cumplir, tenemos presión de tener que reunir los elementos probatorios para poder, claro, pero eso es parte del trabajo. Poder probar. Yo me refiero a las presiones políticas y económicas. Pero presiones externas es lo que hay que saber manejar en qué sentido, no permitir que eso afecte una decisión jurídica que uno tiene que tomar. Y si eso va a ser entonces que tengamos que estar fuera del cargo, pues estemos. Y doy como ejemplo, y le pido disculpas, Isaac Ferreira, ¿por qué iba a ser destituido? Porque él llevó a juicio oral a personas vinculadas con el narcotráfico que estaban siendo protegidos por cierto grupo. Entonces, Isaac Ferreira molestaba a ese grupo y por eso se decidió su destitución. Hay presiones, claro que hay presiones y muchas veces... Estamos hablando de connivencia ya, no, lo que usted me está señalando es connivencia nada más y nada menos que con el narcotráfico. Eso ya es gravísimo, y si hay connivencia dentro del jurado de enjuiciamiento de magistrados con el narcotráfico, es una obligación de ustedes que denuncien. Pero es que hemos denunciado. Por eso le digo, lo que pasa es que la información y los hechos son tan vertiginosos que eso hemos denunciado. Y le digo más, en mayo de 2017 hemos denunciado esa circunstancia y fue de público conocimiento. Y en ese momento también fue un boom de la información. ¿Quiénes estaban metidos dentro del jurado de enjuiciamiento en ese caso? ¿Quiénes promovieron la destitución porque él quería mandar a la cárcel a narcotraficantes? No sé quién promovió, pero de parte de personas vinculadas al señor Sánchez, que es una persona y su familia que estaba procesada, exactamente, sí. Eran los que promovieron la destitución de Isaac. Y tenemos otro colega también del tema narcotráfico que fue agredido físicamente en el Poder Judicial, que es Marcelo Pecci, por lo cual también salimos al paso, porque tiene que ver también con presiones.
Le pregunto algo y a ver si me contesta, doctora. ¿Sabe qué me va a contestar? Los o las fiscales que forman parte, que aparecen en los audios, ¿deben estar procesados o no? Sí, sí, es más, nosotros en comunicados de la asociación, nosotros con relación a los audios hicimos 2 comunicados. El 13 de noviembre, cuando sale a publicidad los primeros audios, y en ese momento nosotros habíamos solicitado al fiscal general que lidere la investigación penal a fin de deslindar responsabilidades y sean sancionados aquellos que están involucrados. Posteriormente, como de la apertura de la investigación consideramos de que no se actuó con la rapidez que ameritaba el caso, nos reunimos de vuelta después de la fiesta de Navidad el 26 de diciembre y ahí sacamos un comunicado aún más fuerte. ¿En qué sentido? En prácticamente intimarle a la Fiscalía General de que tome las medidas correspondientes para impulsar las causas y que aquellas personas, sin importar que sean inclusive miembros de la asociación, sean investigadas, porque consideramos que esta crisis es una oportunidad, para limpiar, para el cambio, no solamente del jurado, sino también del Ministerio Público, que también y de todo el sistema judicial. Hemos pasado una crisis, entonces consideramos que esta era una gran oportunidad. ¿Con qué nos encontramos en ese momento? Pedimos audiencia con el fiscal general y nos encontramos con que él mismo se había ido de vacaciones. Sí, recuerdo. Le señalamos a los encargados de despacho en ese momento cuál era la posición de la asociación. Le dijeron a Federico Espinosa. A Federico Espinosa y Roberto Zacarías, que estuvieron en la reunión, le manifestamos, inclusive como fuimos de varias unidades, porque se hizo una reunión de todos los colegas por la preocupación, mucha gente que no era ni siquiera formaba parte de la comisión directiva de la asociación, acompañó esa reunión. Inclusive se le propuso diligencias que considerábamos importantes para hacer en esa causa, ¿verdad? Pero, lógicamente, las decisiones, nosotros podemos proponer, podemos exigir, podemos hacer esto que estamos haciendo ahora, salir a la prensa y decir, no queremos más este tipo de prácticas, no es saludable si es que todos estamos de acuerdo en que tenemos que institucionalizar el Ministerio Público, pues entonces respeten la labor de los fiscales. Es imposible que un fiscal que está investigando una causa abierta pueda hacerlo en estas condiciones cuando un miembro del jurado de enjuiciamiento le pone entre la espada y la pared diciéndole, si usted no hace esto, será enjuiciado. Ahora, doctora, ¿sabe que es abrumador todo lo que pasa dentro de la Fiscalía, dentro del sistema de justicia, en el jurado de enjuiciamiento? Y hace que uno pierda la credibilidad en el sistema de justicia. ¿Cómo van a hacer para recuperar la confianza? Esa también es la preocupación de la asociación, ha sido ya desde que surgieron estos audios, ¿verdad? Y yo creo que la única forma de recuperar la credibilidad es dando señales claras de cambio de actitud con algunas causas, porque hay causas dentro del Ministerio Público que se les puede llamar emblemáticas. Cambio de actitud de varios miembros, hablo de fiscales congéneres míos y varones, que también tratemos todos de estar a la altura de las exigencias ciudadanas. Si la ciudadanía nos está señalando de que lo que hacemos no es suficiente, entonces tenemos que hacer un mea culpa y tenemos que modificar la forma en que estamos actuando. Creo que hoy también con el nuevo liderazgo que pueda impulsar el encargado de despacho que hoy tenemos, porque ese también ha sido un problema de tenerle al fiscal general involucrado en un proceso penal por enriquecimiento ilícito en el ejercicio de la función de la Fiscalía General y con mandato vencido, que si volvemos al tema del mandato vencido, es también una cuestión atribuible a la Cámara de Senadores, no olvidemos eso. O sea, nosotros
dentro de la institución tenemos una fiscal general designada que no ha podido asumir porque el Parlamento o la Cámara de Senadores no tuvo tiempo para tratar el tema. Porque esa es la realidad. ¿Hace cuánto? Venció el plazo que tenía la Cámara de Senadores y no hubo posibilidad de que se defina. Porque eso también ese es otro tema. Todos atacan. El fiscal general está con mandato vencido, pero de eso no tenemos la culpa los que formamos parte de la institución. No tienen culpa definitivamente, pero pueden sentar posiciones. Hemos sentado posiciones. Personalmente yo le había dicho en una reunión al fiscal general de que yo consideraba que estando ya involucrado, con mandato vencido, como usted dice, involucrado en un proceso penal, debía dar el paso al costado. Por eso le digo, yo creo que hoy con el encargado de despacho, yo creo que también esa situación cambia, ¿verdad? En el sentido que puede dar impulso y puede generar... ¿Y usted ve que se está impulsando algo diferente? Yo creo que sí, yo confío mucho en el doctor Alejo Vera, le conocemos, es un funcionario de más de 30 años de experiencia, él estuvo en la Corte, fue discípulo de uno de los ministros más renombrados que tuvo la Corte Suprema de Justicia, como fue el doctor Irala Burgos. Entonces yo tengo mucha esperanza en que realmente podamos recobrar la credibilidad y creo que cada uno de nosotros debemos contribuir para ello. ¿Usted volvió a hablar con el senador Peta en estos días? ¿Aclararon algo? ¿Tuvieron algún tipo de diálogo? En realidad nos han puesto en dúplex, en un programa de la Radio Monumental, en donde aparte de haber señalado nuestras posiciones, él me dijo de que lo que él pretendía era institucionalizar el Ministerio Público y que él no pretendía en ningún momento ejercer presión. Ejercer presión. Lo que yo le manifesté es que de las declaraciones que él virtió ante un medio de prensa no es lo que estaba manifestando en ese momento, ¿verdad? Pero si tenemos esa coincidencia, lo que nosotros no vamos a dejar pasar o vamos a llamar siempre la atención es con este tipo de actitudes de cualquier miembro del jurado de enjuiciamiento. Le pregunto algo, doctora. ¿Usted cree que algo puede cambiar si están los mismos hombres en el jurado de enjuiciamiento? Los que permitieron, callaron, ocultaron o fueron cómplices por omisión o a sabiendas de presiones, de arreglos, de compras de imputaciones o no. ¿Usted cree que en esas condiciones, con los mismos hombres, algo es posible cambiar? Bueno, yo no sé si porque usted también va a decir... Es muy genérico. No, primero eso, y usted también me va a decir, pero ustedes de la Fiscalía, ¿cómo no sabían lo que estaba pasando? Ya le dije, fue lo primero que le dije. Y en realidad no sabían, esas conversaciones se llevaban a cabo dentro de un ámbito privado. Eso eran conversaciones privadas entre dos personas que hoy salieron a la luz, ¿verdad? Entonces, no podemos tampoco afirmar que todos los miembros tenían conocimiento, así como nosotros tampoco teníamos conocimiento que nada más y nada menos una colega de la unidad en donde formo parte hablaba de causas abiertas en nuestra unidad, ¿verdad? Inclusive manifestando que había que cambiar a un colega para poner a otro para tener una respuesta positiva, de acuerdo al interés, ¿verdad? Entonces, no podemos generalizar, pero lo que sí yo le puedo decir, nosotros tenemos esperanza de que cambie, pero lo que sí nosotros tenemos el compromiso es, habiendo tomado conocimiento de que se manejaba de este modo y por otras circunstancias que nos afectaron directamente o afectaron directamente a nuestros asociados y que tuvimos conocimiento que había un interés más allá del jurídico por parte de los miembros del jurado y levantamos la voz, yo creo que en este momento más aún, porque yo creo que esta crisis nos tiene que servir a todos. Pero también hay algo que uno aprende de todo esto, lo que pasa con Brígida Aguilar, por ejemplo. Ella asegura y reasegura de que no es su firma, que se falsificaron sus firmas para hacer pedidos a las telefónicas.
aparece otro documento de mayo del año pasado, pidiendo a otras de las telefónicas también datos acerca de cruces de llamadas de determinadas figuras políticas y del jurado. Le pregunto yo, ¿cómo es posible que todo esto no se acelere en la Fiscalía? Pues hoy hablaba yo con ella y me decía, todavía no se designó un perito. Si uno sabe que ya hay un perito, si uno sabe que hay una persona que está diciendo no es mi firma, me imagino yo que lo primero que lo más rápido que la Fiscalía puede hacer es nombrar un perito calígrafo para que se determine eso. A partir de ahí, bueno, no es su firma, alguien usó o ella permitió que alguien usara una firma, unos documentos de su oficina. Es gravísimo, pero sin embargo, si es cierto que se le falsificó, es gravísimo. Si no es cierto, también es gravísimo, pero simplemente el nombramiento de un perito todavía no se hace para un tema tan importante como es ese, por ejemplo. Entonces, esas son las cosas que uno espera de su fiscalía, que actúen rápidamente. Sí, es cierto. Tengo conocimiento, yo había hablado con la doctora Brígida Aguilar también cuando surgió todo este tema y inclusive le dije que se encargue ella misma de aclarar y de dilucidar por dos circunstancias. Primero, por un tema personal de su honorabilidad que estaba en juego, y segundo, por la institución, porque ahí estamos hablando de también detalles de llamadas telefónicas en donde el Ministerio Público, con un permiso judicial, es que vulnera la privacidad, ¿verdad? Entonces es muy delicado. También llama la atención la celeridad con la que se dio la información, ¿verdad? Pero es cierto también que tenemos deficiencias. Sí, porque si es tan fácil falsificar firmas o sellos. Pero también hay, no todo está mal, ni no todo no se hace. Hay personas que han sido ya imputadas en el marco de esa investigación, que son funcionarios. Yo sé, probablemente la pericia aún no se ha hecho, en razón de que también tenemos en el laboratorio forense deficiencia por la cantidad de peritos, por la cantidad de causas que hay, y no dan abasto estos profesionales. Así como en otras áreas también no dan abasto los psicólogos, por ejemplo, ¿verdad? Por la cantidad de hechos de violencia doméstica, de abusos sexuales que hay, entonces no da abasto. Pero sí, por eso le digo, pero sí yo creo que la Fiscalía tiene que abocarse más a aquellas causas que son insignia. ¿Insignia en qué sentido? En que afecta directamente la credibilidad de la institución. Y como usted dice, darle prioridad sin dejar los otros temas, los demás, porque todas las causas son importantes. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Doctora, se nos fue volando el tiempo. Bueno. Sí, ya le tengo que liberar. Me hubiese gustado seguir charlando, porque hay tantas cosas que hablar de la Fiscalía. Pero sería interesante. Me dicen que está en el laboratorio forense, pero todavía no se designó al perito, ¿no? Y probablemente, por eso le digo, porque ahí también hay un protocolo, o sea, hay que enviar las evidencias, esto tiene todo un protocolo para la designación, y como le digo, los peritos son para toda la República, para toda la República, y somos 370 fiscales que tienen una cantidad inmensa de causas. Bueno, entonces, ojalá. Eso probablemente haya sido la demora, pero yo creo que de esta crisis debemos tomar ejemplo y hacer las modificaciones que correspondan para bien de la justicia y de toda la ciudadanía. Ojalá sea así, que saquemos algo positivo de toda esta crisis. Gracias, doctora Victoria Acuña. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa, los desafíos para el próximo gobierno con Fernando Masi, Rubén Gaete y Rudy Elías. Interesantísimo el material que le vamos a presentar y vamos a ver si lo acogen, lo entienden los candidatos y le dan la prioridad que se merecen estos temas. A la vuelta de la pausa.
Y entramos en nuestro último bloque para hablar acerca de los desafíos para el nuevo gobierno. Y ya le saludamos a Fernando Masi. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto estar en tu programa. No, gracias por venir. ¿Qué tal, Rudy Elías? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Viejo compañero de facultad. Sí. ¿Cómo sí. estás, Rudy? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Y también con Rubén Gaete. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bien, Carlos, gracias por la invitación y un gusto compartir el programa. Bueno, a ver, Fernando, contanos, ¿qué es lo que ustedes hicieron y le presentaron a los candidatos? ¿Ya le presentaron o no el trabajo realizado? Sí, o sea, ya hemos comenzado en enero a presentar esos trabajos. Paraguay Debate, una plataforma de 7 organizaciones de la sociedad civil que elaboraron notas de políticas, que son diagnósticos sobre temas que nosotros consideramos relevantes para una agenda de gobierno y las recomendaciones respectivas. ¿Cuáles, por ejemplo, son los temas que... Los temas son, relevantes? como aquí están dos personas que elaboraron temas de salud y educación, el tema de equidad tributaria, el tema de protección social, de empleo juvenil, de empleo femenino, el tema de ordenamiento territorial y el tema de reforma constitucional y también reforma del sistema electoral. ¿Y a quiénes de los candidatos ya le presentaron el trabajo? En primer lugar, al PLRA. Ya nos reunimos a partir del 15 de enero con el PLRA y sus técnicos. Siempre hay un equipo técnico y Sí. también candidatos, Sí, ¿no? sí. Luego al partido Patria Quería, al partido Encuentro Nacional y al Partido Democrático Progresista. Mañana tenemos con el P+, y estamos esperando la confirmación del Frente Guazú o la Alianza Ganar y también de la ANR Partido Colorado. ¿Y todavía con los Colorados ni con Frente Guazú? Todavía no hicimos con Frente Guazú, esperamos que ya tengamos una confirmación la semana que viene. Y con el Partido Colorado yo creo que me tiento a decir que por los problemas internos que hubo todos durante el mes de enero, no pudimos concretar porque ya hace como un mes que hemos entrado en contacto con ellos, pero no pudimos concretar todavía una reunión con sus técnicos y sus candidatos. Uh-huh. Ahora, ¿y qué es lo más, por ejemplo, en materia de educación, Rudy, qué es lo más importante que los candidatos deben tener en cuenta? Bueno, son varios temas, Carlos, que tratamos de plantear en el campo educativo. Primero, los problemas conocidos, creo, como Sí. el tema de la exclusión educativa. Todavía tenemos ¿Qué porcentaje de chicos son excluidos de la escuela? Bueno, los datos del propio ministerio nos dicen que de 100 niños que inician la educación escolar básica, solo 40 culminan, si uno toma una cohorte, un mismo grupo, culmina la educación media, ¿verdad? Más o menos sería el 50% de nuestros jóvenes entre 16 y 18 años están fuera del sistema educativo, lo cual es un número muy importante, ¿verdad? Es una forma de perder a la juventud. Antes, es decir, Sí. hay dos formas de mirar. Me decía Enrique Herrera cuando se presentó el tema del SNEP que había dos formas de mirar todo esto. Uno, decir que mejoramos porque anteriormente era 13%. 13 de cada 100 chicos que iniciaban el colegio terminaban la secundaria. Así es. Ahora es 40. Mm. Esa es la parte positiva. Pero la parte negativa es que menos de la mitad de los chicos que comienzan el ciclo escolar terminan la secundaria. Así es. Entonces, yo no sé si estar satisfecho o estar triste, pero sigue siendo preocupante. Claro, claro. Yo creo que satisfechos no tenemos que estar, No, Carlos, nunca, definitivamente. nunca. Y es un gran desafío. Yo creo Sí. que el tema de la exclusión escolar, y como sabemos, no es solo causa de la escuela o del sistema educativo, tiene que ver con muchos factores sociales, económicos, pero evidentemente hay que dar respuesta a eso, ¿verdad? Y hay alguna propuesta para revertir esta situación, en ese tema por lo menos. Sí, hay propuestas, porque hay experiencias incluso en el país, ¿verdad? ¿Qué, por ejemplo? Dos cosas. Uno es la detección de lo que serían los niños y jóvenes que tienen ciertas características que están en riesgo de abandonar la escuela y que necesitan una atención particular dentro de la escuela. Es decir, sabemos perfectamente que hay situaciones escolares como la extraedad, la repitencia, que son ya elementos que van preparando, alertando a una trayectoria educativa que seguramente va a estar, donde se pueden hacer una serie de acciones ya dentro, o que se deberían hacer dentro de la escuela, ¿verdad? Y por otro lado necesitamos fortalecer programas que atiendan a esa población que ha abandonado recientemente la escuela. Pues nosotros tenemos programas para jóvenes y adultos
Y también hay programas no formales a distancia de educación media, pero no son lo suficientemente conocidos y extendidos. Es decir, yo creo que hay que trabajar mucho con esa franja entre los 12, los 16 años, que es una franja donde se produce mucho este abandono escolar. Eso sería un aspecto, Carlos. Y otro es el otro extremo de edad, digamos, que es la atención a la primera infancia, que sabemos también que es clave y que la escuela llega tarde cuando pensamos que, bueno, recién del preescolar o a veces incluso del primer grado, realmente tenemos que empezar a preocuparnos por nuestros niños dentro del sistema educativo, cuando sabemos que los primeros años son claves. Los primeros 5 años son claves en el desarrollo. En el desarrollo cognitivo del niño es fundamental que sean atendidos, es cierto. Esa franja de pobreza y pobreza extrema debería ser mucho mejor atendida, entonces, por el gobierno que asuma el próximo agosto. Claro. Bueno, y en materia de salud, don Rubén. En materia de salud, creo que el país se enfrenta a una agenda complicada de salud pública, por un lado. Y por otro lado, creo que al igual que educación, tenemos desafíos en cuanto a la exclusión existente, que significa personas que todavía hoy no pueden acceder a servicios básicos de salud. Eso nos plantea una prioridad clara de extender los servicios, por lo menos básicos, a través de la atención primaria de salud, a través de la unidad de salud de la familia. Hoy, para dimensionar la magnitud del desafío, Carlos, hoy por hoy tenemos 801 unidades de salud de la familia activos, sin calificar si funcionan bien o mal, digamos. Eso aproximadamente cubre al 40% de la población, ¿verdad?, en la atención primaria básica. Uno puede plantearse que con metas graduales en 5 años pudiese lograr una cobertura universal, lo cual significa que todos los paraguayos y paraguayas pudiesen tener acceso a esos servicios básicos. Inclusive sería como una condición mínima para lograr uno de los desafíos de desarrollo sostenible, que es eliminar la pobreza extrema. No se va a poder lograr si es que por lo menos no se logra ese nivel. Y por otro lado, también tenemos desafíos en cuanto a la atención así curativa y de más alta complejidad también, medido a través de un elemento importante, es el gasto de bolsillo, por ejemplo, ¿verdad? Eso significa, ¿qué es el gasto de bolsillo? El gasto de bolsillo significa que al momento de recibir o ir para la atención de un servicio, uno tenga que pagar por alguna deficiencia o falencia mismo en el sector público o privado, por ejemplo, desabastecimiento de medicamentos, uno tenga que comprar. el medicamento. No funciona un servicio de diagnóstico en laboratorio, uno tenga que acudir. Entonces, en la medida que la ciudadanía tenga que, digamos, evitarse ese gasto de bolsillo, quiere decir que el sistema de salud está respondiendo y cumpliendo uno de sus fines, digamos, uno. Bueno, y para ampliar toda esta cobertura que usted dijo, Sí. ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que debe hacer el próximo gobierno? Y en la nota de política, básicamente, como insumo, ¿verdad?, abordamos medidas de corto plazo, que es manteniendo, o sea, serían como reformas o mejoramiento del sistema de salud en su situación actual. Y en el mediano y largo plazo nos planteamos reformas estructurales y sistémicas del sistema de salud y planteamos 2 opciones, digamos. Hoy por hoy, para dar un ejemplo, ¿verdad?, de lo que estoy señalando, Sí. es que si nosotros dibujamos, el sistema de salud es la sumatoria de todas las instituciones que brindan servicios de salud, digamos. Sí, sí. Entonces nosotros podemos agrupar en un sector público representado por el Ministerio de Salud y otras instituciones con menor cobertura, la Seguridad Social, el IPS, y un sector privado, digamos. Si lo vemos de esa manera, también podemos decir que ese sistema de salud refleja la división de clases sociales de nuestra sociedad, ¿verdad? Porque el trabajador en relación de dependencia está en el IPS, la clase media alta está en el sector privado y los pobres están en el Ministerio de Salud, digamos. Si planteamos un sistema equitativo donde todos podamos tener la misma oportunidad de acceso a los servicios, entonces tenemos que plantearnos reformas sistémicas y profundas en nuestro sistema de salud que superen esa segmentación existente, Sí, ¿verdad? totalmente. Y ahí tenemos como dos alternativas, digamos, ¿verdad? O un seguro nacional de salud donde todos podamos gozar de los mismos beneficios, ya sea en un sistema contributivo y no contributivo para los que no tienen Como hacen los capacidad. países en Europa, por ejemplo. En Europa, Costa Rica, ¿no? y también Costa acá, Rica, digamos, en Costa América, Rica, sí. o transitar un sistema, digamos, donde por la sola condición de ciudadanos uno tenga derecho a acceder a los servicios de salud, y si esa es la condición,
por lo tanto el financiamiento no debe ser contributivo, sino vía impuestos. O sea, en esos dos extremos, digamos, Sí, están ahí. interesante lo que está explicando Rubén, está contenido en esta serie de documentos. Así se presenta el trabajo. Esto para nosotros los periodistas es muy importante. Está en la web también. Exacto, para poder leerlo. Para nosotros es muy importante porque esto nos sirve para decirle a los candidatos, espera un ratito, que hay un estudio dice esto, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Cuáles son tus propuestas? En materia económica, Fernando, que es el área que mejor conoces, ¿qué es lo más importante? Hablabas de la reforma tributaria, la equidad tributaria. ¿Qué es lo que se propone en todo esto? En esa nota de política de equidad tributaria se propone tratar, en primer lugar, de hacer que esa diferencia tan grande que hay entre los impuestos directos e indirectos se vaya reduciendo. Es decir, tenemos 80% de la recaudación viene de los impuestos indirectos, principalmente del IVA, y solamente 20% los impuestos directos. ¿Y por qué debería venir más de los impuestos directos? Porque sencillamente en los impuestos indirectos es donde más golpea a las clases sociales o a los grupos sociales más vulnerables. Es decir, el IVA o el impuesto o cualquier tipo de impuesto selectivo al consumo castiga mucho más a la gente de menores ingresos. Sin embargo, los impuestos directos es donde la gente que tiene mayores ingresos y que puede pagar más, entonces es ahí donde hay que hacer una serie de reformas que tienen que ver con el IRP, que tienen que ver con el IRAGRO mismo, en el sentido de tratar de que se recaude mucho más en términos del IRAGRO, y que tiene que ver también con incluso con las mismas tasas impositivas. No dice exactamente eso de equidad en las propuestas que tiene esta nota de equidad tributaria en términos de las tasas impositivas, pero la realidad es que nosotros tenemos tasas impositivas muy bajas, aparte de tener una presión tributaria baja, que es otra cosa, ¿verdad? Es decir, alguien me preguntó una vez si la presión tributaria baja que nosotros tenemos es porque tenemos tasas impositivas bajas, y la respuesta es que en parte sí y en parte no, porque también hay otros tipos de problemas que tienen que ver con la recaudación tributaria, que tienen que ver con la evasión. Tenemos solamente nosotros, por ejemplo, calculada la evasión del IVA, pero no tenemos calculada la evasión de los impuestos directos, que es mucho más importante. Pero sí sabemos que existe una evasión legal y que tiene que ver con las exoneraciones tributarias, o con lo que técnicamente se llaman gastos tributarios. ¿Cómo se llama? Evasión legal. Claro, o elusión, ¿verdad? Sí, no, pero me encanta ese término, evasión legal, sí. Es una evasión legal porque vía incentivos, nosotros determinamos, o el Estado o el gobierno determina que hay una serie de exoneraciones fiscales que hay que hacer a ciertos sectores vía incentivos, pero sin tener muchos los resultados de esa política. Vos estuviste en un gobierno, estuviste en el Ministerio de Hacienda, y te pregunto por eso, es decir, esas evasiones legales, me encantó el término, ¿verdad? Esas exenciones, tienen su contrapartida, es decir, hay más industrias instaladas, hay más empresas que vinieron al Paraguay, tenemos más valor agregado a los productos agrícolas, ¿o no? Sí, puede haber más empresas industriales, puede haber más empresas de todo tipo, pero lo que hay que analizar es si el valor de la exoneración tributaria, que es un valor que se puede cuantificar, ¿verdad? Digamos, es compensada en términos de empleo y en términos de incremento de los impuestos de las propias empresas que se van creando. Y esos estudios no se han hecho. Nunca se hicieron. No se hicieron. Entonces no podemos saber si, por ejemplo, decimos, la maquila, qué bien, se crearon, se incrementaron las exportaciones, pero lo que sacrificó el fisco en términos de maquila, ¿lo pudo recuperar?
o incluso lo pudo recuperar más allá de lo que ¿Dónde pensaba. podemos conseguir esos datos? Esos son datos interesantísimos. De exactamente si el impacto de la maquila se pudo recuperar a través de qué se pudo recuperar todas las exenciones que se le dan a muchas empresas que quieren instalarse. ¿Cómo se pueden, dónde se consiguen esos datos? No, eso hay que trabajar con la Subsecretaría de Tributación y la Subsecretaría de Tributación es un poquito complicada. Bueno, pero hoy tenemos el acceso a la información, así que la gente que quiera analizar eso, en términos de investigaciones o en términos de cualquier otro tipo de análisis, tiene que acceder a los datos de la Subsecretaría de Tributación, que no son precisamente datos que la Subsecretaría lo va a dar en forma individual, porque eso no lo puede hacer en términos de declaraciones juradas, pero sí lo puede hacer en forma de sectores o de bloques. Claro. ¿Verdad? Bueno, ese es un trabajo que hay que preguntarle a la Subsecretaría de Tributación si ellos mismos lo están haciendo, porque es importante que lo hagan, tanto para ellos como para los demás que quieran hacer ese tipo de análisis. Sí, efectivamente, porque ¿cuántas exenciones? Está la ley 6090, pues... No, hay muchas exenciones. Hay muchas exenciones, sí. No solamente en el sector productivo. Hay exenciones, por ejemplo, la educación, vamos a suponer las universidades. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué punto las universidades que tienen... Bueno, puramente fines comerciales. Sí, ¿cuál es la contraprestación a esas exenciones que están recibiendo la gente? Claro. Porque finalmente es de la gente, de todos los paraguayos. 400, eso sí se hizo un estudio, ¿no? Sí. Y lo encargó el Ministerio de Hacienda a la Comisión Interamericana de Administración Tributaria, CIAT. Se calcula en los últimos años que entre 400 y 500 millones de dólares deja de percibir el fisco por todas las exoneraciones que existen en el Paraguay. De 400 a 500 millones de dólares anuales. Sí. Con tasas impositivas bajas. O sea, la pregunta es, con tasas impositivas... Te voy a dar ciertas comparaciones. El IVA, nosotros pagamos el 10%. Sí. El promedio en América Latina es 15%, pero el rango más alto es el 22%. Bueno, el impuesto a la renta a las empresas, el promedio en América Latina es el 28%. Nosotros somos el país que menos paga, 10%. Y en el caso del IVA, solamente Panamá tiene un porcentaje menos que 7% y nosotros tenemos 10%. Entonces, es decir, las exoneraciones son sobre el IVA, son sobre el impuesto, muchas veces son más que el IVA y algunas veces sobre el impuesto a la renta de las empresas, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, eso por un lado, la pregunta es decir, bueno, estas tasas bajas, con estas tasas bajas, ¿todavía tenemos que dar exoneraciones? Sí, y con la tasa del impuesto a la renta personal del 10%, que es una tasa máxima, del 10%, es la tasa máxima más baja en América Latina. También tenemos que hacer tantas deducibilidades. Claro, esa es otra pregunta. Y con las tasas bajas y las exoneraciones, ¿somos realmente atractivos para la inversión extranjera? ¿Y cuánta inversión extranjera entran durante cada gobierno? Bueno, también la inversión extranjera, sí, depende de ciertas condiciones que uno tenga en el Paraguay, pero también depende de ciertas condiciones internacionales. Por ejemplo, durante la administración anterior a esta, ingresó más inversión extranjera, pero no porque se haya hecho una política de marketing para atraer la inversión extranjera, sino porque se dieron ciertas condiciones internacionales que tienen que ver fundamentalmente con los commodities, que se empezaron a instalar acá muchos frigoríficos y aceiteras, ¿verdad? Para procesar nuestros principales commodities, y eso trajo en un momento determinado flujos muy altos. Sí. Luego eso se estacionó en términos de precios internacionales y en el gobierno no es que no dejó de venir inversión extranjera, pero fue mucho menor, fue importante, pero menor, porque hay cierto, es decir, no son solamente las condiciones internas. Son la coyuntura también. Ahora, la otra cosa es decir, nosotros tenemos baja tasa impositiva y baja presión tributaria. Entonces, somos muy competitivos, se dice así, ¿no? Sí. Somos muy competitivos para atraer la inversión extranjera. Ahora, si nosotros tenemos, sobre todo, baja presión tributaria, significa que no estamos recaudando mucho. Y si no estamos recaudando mucho, el inversor extranjero mira y dice, pero este Estado, si nos recauda mucho, no tiene dinero para hacer todas las obras de infraestructura que necesitamos para nuestra inversión, o no tiene mucho dinero para educar y a una mano de obra calificada, o tener gente sana, ¿verdad? Entonces, digamos, ese tipo, es decir, yo prefiero inclusive ir a pagar
una tasa más alta en otro país, pero tengo una mano de obra calificada y tengo obras de infraestructura mucho más avanzadas. Bueno, así que ya saben ustedes cuando hablan con los candidatos, si no hay más plata, si no hay, no vamos a mejorar ni la educación ni la salud, que son fundamentales justamente para tener buenos ingresos tributarios. Es decir, no tenemos tampoco una cultura pagadora de impuestos muy elevada acá en Paraguay. Pero a ustedes les pregunto, ¿qué resultados tuvieron con los que ya se entrevistaron, con la gente con la que se reunieron tanto en educación como en salud? En el caso de educación, en general yo encuentro bastante receptividad, ¿verdad? Y sobre todo que esto, más que plantear soluciones, lo que queremos es generar un debate y creo que eso lo estamos logrando en los encuentros. En ese sentido estamos muy satisfechos. Y algo que también está haciendo Paraguay Debate es reunirse, aparte con candidatos, partidos políticos, con otros sectores. Por ejemplo, ya tuvimos reuniones con organizaciones estudiantiles, por ejemplo, y es muy interesante justamente generar ese debate y aportar nuevos elementos también para el análisis que ellos hacen acerca de la problemática en el caso de educación. ¿Y en el caso de salud? Y en el caso de salud uno percibe, Carlos, hace una alta insatisfacción de la gente con el sistema de salud, ¿verdad? Eso se percibe. Entonces, lo cual nos indica que hay una crisis de legitimidad del sistema, medido por la insatisfacción, ¿verdad? Entonces, ante eso, es prioritario para los partidos, hay mucha receptividad, pero también hay opiniones diferentes de cuál debe ser la respuesta del Estado al tema de salud. Bueno, y eso diferencia un poco a las propuestas de los partidos, ¿verdad? Y en ese sentido, creo que más allá del resultado electoral, hay un desafío como país que tenemos que debemos por lo menos garantizar el acceso a servicios básicos a la totalidad de la población. Recuerdo, perdón que te interrumpa, Sí. pero recuerdo, hablando de acceso a servicios básicos, recuerdo cuando vinieron los médicos cubanos. Sí. Hablamos nosotros con un médico cubano. Y uno está escandalizado porque en su zona de influencia en San Pedro, las mujeres embarazadas no acudían a ni una vez acudían a un servicio médico durante toda su etapa de gestación. Yo no sé cómo estará ahora, ¿verdad? Pero eso es básico, sí. Y no acudían. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacer para que todo eso se revierta? Y con respecto a eso, creo que hay que analizar cuáles son las barreras de acceso, ¿verdad? Y qué factores inciden mismo en la mujer embarazada que le ayude a tomar decisiones, ¿verdad? Y es un aspecto clave, ¿verdad? Y te digo esto porque la consecuencia no deseada final de eso puede ser una muerte materna, Sí, digamos. totalmente, Entonces, totalmente. y eso uno lo puede analizar, Carlos, te digo simplemente así, con el modelo de las 3 demoras, digamos, ¿verdad? La primera demora es, digamos, que la mujer no interprete signos de alarma que haga que tome la decisión de acudir a un servicio. La segunda tiene que ver, habiendo tomado la decisión, el transporte o los medios o el camino en mal estado. Exacto, o que llovió, tomó la decisión, pero el camino no había ruta, no puede llegar, ¿verdad? Y la tercera es que habiendo superado eso, llega a un servicio de salud, pero el personal no tiene las competencias adecuadas o los requerimientos o las cosas. Entonces, mucho que tenemos que hacer. Manejar eso. Bueno, y eso es un desafío que como sociedad, y como bien lo dijiste, eso requiere una mayor inversión pública en un sistema tributario equitativo. Y eso, ¿verdad? No hay secreto, pero hay que avanzar así. Y Carlos, y construir políticas de Estado. En el caso educativo no podemos estar empezando de cero cada periodo gubernamental. Así mismo, tienen toda la razón del mundo. Miren, espero que la gente haya entendido el sentido de tenerlos a ellos como invitados. Todo está concatenado, todo está unido. No puede mejorar la educación si no mejora el ingreso tributario. Si no hay mejor educación, uno no entiende que tiene que tener una buena salud. Si uno quiere tener buena salud, tiene que tener buena ruta. Para eso tiene que tener infraestructura, necesita de fondos. Está todo unido. Tenemos que entender de que necesitamos mejorar nuestra calidad de vida. Va a depender de ustedes el 22 de abril de la forma como decían y a quién elijan. Así que tengan mucho cuidado al elegir. Para culminar, yo les agradezco a ustedes que hayan venido. Voló el tiempo. Siempre uno se queda con ganas de seguir hablando. Quisiera que me permitan, y también la teleaudiencia, dedicar este programa a una gran persona, a un gran amigo. Lo tuvimos muchas veces en el péndulo, fue analista de los temas políticos fundamentalmente, el profesor doctor Gustavo Becker ha fallecido, así que
nos acaban de informar y queremos dedicarle este programa. Yo sé que él, si hubiera estado vivo, iba a estar viendo el programa porque siempre me enviaba mensajes al terminar sobre los temas y las cuestiones, o iba a estar acá opinando seguramente en este momento acompañándolo a ustedes. Así que el programa es para Gustavo Becker, los pésames a la familia y se nos ha ido un gran paraguayo. Hasta el próximo miércoles.